Então, começamos em 3, 2, 1. Boa noite. Essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás, em conjunto com a Faculdade de Medicina da UFG. Estamos aí no estúdio da AMG, com a finalidade de fazer a boa educação médica continuada, trazendo conhecimento aí permanente aos médicos goianos e brasileiros, e também estudantes de medicina, e também a população em geral. Essas lives são feitas aí pela plataforma Zoom, para médicos, e ela também é extensiva no Facebook, e no dia seguinte, Maurício coloca aí no YouTube, para ficar sendo uma fonte de informação permanente para quem deseja estudar o assunto. Esse mês de agosto é um mês que remete à leishmaniose, que é uma doença importante aí, importante na região que nós vivemos, né, no Centro-Oeste. Ela tem um valor tegumentar, pele, tem um valor também visceral. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso expert, o grande e tradicional ação na leishmaniose, que é o professor Marco Túlio Zapata. O Marco Túlio Zapata dedica-se de maneira permanente há muitas décadas a esse tipo de patologia. Né? Então, tem uma expertise formidável. O professor Marco Túlio Zapata é professor titulado da Universidade Federal de Goiás, pesquisador do CNPq, uma dedicação importante como educador na área médica, na área de saúde. Presta isso tanto no aspecto teórico quanto prático, assistência ao ensino médico. Professor Zapata, seja bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade. Tá ok. Então, muito boa noite com todos vocês. É para mim uma grande satisfação, uma honra estar participando desse tipo de evento, que para mim é importante para divulgar muito os aspectos relacionados sobre determinadas doenças de interesse para nosso Brasil e para a América e para o mundo, porque é uma doença realmente, como vocês vão observar, que tem uma disseminação a nível mundial. O meu foco vai estar relacionado com falar de ambas leishmanioses, em uma forma sucinta, porque é muito amplo isto, e dar uma intenção do panorama atual em que se encontra este tipo de doenças. Então, iniciando, se me permitem, eu quero mostrar essa imagem que eu quero que fique até certo ponto memorizada, porque é importante em relação a vários tipos de doenças e especificamente este tipo de doença que é a leishmania, que é transmitida por um vector. Então, observen essa balança em la que mostra de que se existe um equilíbrio nesse planeta Terra, embora seja mais água que terra, entre as fontes de uma possível doença, infecção, e os factores, que são os vectores que disseminam isso. Então, enquanto exista um equilíbrio, uma homeostase, se respeite a natureza, e sobretudo nos aspectos ecológicos, biológicos, epidemiológicos e distribuição geográfica dentro desse grande ambiente, a saúde predominará. Entretanto, quando há um desequilíbrio, nós estamos vendo já de que esse desequilíbrio pode levar a uma doença. Atualmente, a nível da própria Organização Mundial da Saúde, se está falando de uma saúde dentro de um planeta. E é verdade, porque agora existe já muita interação de diversos fatores que condicionam o aparecimento ou a diminuição de determinada doença. Então, esse é um elemento importante. Equilibrio entre los reservatorios y los vectores, entre las fuentes y los factores. Es importante que destaque de que este grupo de doenças, y sobre todo las leishmanioses, están contempladas por la Organización Mundial de Salud como doenças tropicais negligenciadas. La leishmaniosis es una de ellas, ¿no? Que esse é o motivo disso. Se vocês veem todas aquelas que estão de vermelho, todas elas existem no Brasil de alguma ou outra maneira, a exceção das doenças do sono e da úlcera buruli, que não estão neste continente por enquanto. Ou seja, nós não temos isso porque também não temos
o vector das doenças do sono, que é um vector diferente e que não tem um local aqui neste continente. Esse é a nível mundial. A nível da América Latina e o Caribe, praticamente se focalizam essas 8 doenças. E mais uma vez destacando que dentro dessas 8 doenças, a leishmaniose faz parte desse grupo de doenças tropicais negligenciadas. Então, é importante que já entendamos esse aspecto. Agora, eu do início falei dessa balança, não? Dessa balança, a importância disso. Então, essa balança tem, até certo ponto, certa interferência de 2 grandes aspectos. Um é a dinâmica populacional, que se entende por aquela movilização, seja interna ou externa, extrínseca ou intrínseca, e que van a gerar casos autóctones ou casos forâneos de migração humana, seja turistas, migrantes e refugiados, e observen de que esta é uma dinâmica que nos últimos anos em vários países está aumentando cada vez mais por diversos tipos de factores que eu não vou mencionar, não? Então, esse seria um elemento, a dinâmica populacional, que é importante para que entendamos por que essas doenças se estão disseminando no mundo. O outro aspecto são as doenças vectoriais ou metaxênicas, que se referem às doenças transmitidas por artrópodes, vectores, na maioria deles insectos, e deles podem ser algum fato importante que são dentro das doenças permanecentes ou chamadas também doenças endêmicas, podem ressurgir. São as doenças que de alguma ou outra maneira reemergem por algum fator climático, ambiental, populacional de algum tipo, não? Então, é o ressurgimento, esse é um fenômeno. E outro fenômeno é a emergência de novas doenças, os surtos de doenças que aparecem epidêmicas que de alguma ou outra maneira chegaram nesse sentido, não? E não esquecer de que, assim como falamos de migração humana, temos a migração zoonótica, não? Ou seja, a migração de animais e, sobretudo, de aves, de aquelas aves que são migratórias y que de alguna u otra manera pueden levar por kilómetros de kilómetros diversos tipos de doenças. Y un aspecto importante que no debemos esquecer es que esos artrópodes, esos insectos, pueden hacer una viaje pasiva dentro de diversos tipos de mecanismos de transporte, sobre todo vía aérea. Entonces, puede un determinado insecto estar viajando de un continente a otro y traer doenças. Entonces, es importante. Y probablemente varias de esas doenças, inclusive la leishmaniosis, de alguna u otra manera, entró, y yo voy a mostrar ahí la origen de este tipo de doenças, cómo llegó aquí no Brasil. ¿Entendió? Entonces es importante que lembremos esos factores que son los factores determinantes del aparecimiento de esas doenças. Neste momento, para a própria Organização Mundial da Saúde e para vários países, obviamente as migrações se constituem um desafio global, por todos os aspectos que eu mencionei. A Organização Mundial da Saúde tem criado um grupo que estuda muito esse aspecto, sobretudo a nível da União Europeia. Aqui também, na América do Sul, a própria Organização Sanitária Pan-Americana também está trabalhando nesse sentido, porque é importante considerar justamente a disseminação desse tipo de doenças. E lembrando o que mencionei, doenças que muitas vezes não se les dá a devida importância e terminam sendo negligenciadas. Em outro lado, que tem a ver também com essa dinâmica, temos que deixar bem claro que neste momento as doenças já não têm mais fronteiras. Justamente por esses fatos, por essas dinâmicas populacionais, dinâmicas zoonóticas. Então, deixaram de ter o que antes nós falamos com certa determinação. Tal doença está limitada a tal área. Continua sendo provavelmente, não? Mas agora essa área ficou como uma fonte para disseminar para outros lugares, justamente por aqueles fatores que eu já mencionei. Então, nesse contexto, estamos entrando ao foco que são as leishmanioses. Já de início, é bom deixar claro que estas doenças, estas duas doenças, são transmitidas por mosquitos do gênero Phlebotomine,
Y estas, debido a características inmunogenéticas que adquirieron a través de anos, unos tienen un perfil que atinge pele y mucosas y otro que atinge órganos internos. ¿Entendió? Entonces, eso mismo mosquito que hiera eso, sino que genéticamente tiene ese diferencial de cansar uno u otro. Y son especies de mosquitos que son los que determinan los aspectos ecológicos y epidemiológicos de la distribución geográfica de cada una de estas, sea tegumentar, que es pele y mucosas, y la visceral, que es órganos internos, dependiendo de la presencia o no de esos mosquitos que son específicos, van a determinar la epidemiología y distribución geográfica de esta doença. Entonces, en primer lugar, localizarnos, ¿no? Simplemente mencionar que estamos dentro de parásitos que son de su reino protozoarios, y dentro de eso solo destacar que son do su filo mastigófora, que son aqueles que tienen flagelos. Pues esta es la énfasis. Você vean la cantidad que tienen, mas yo voy a focalizar en ese sentido. Entonces, dentro de eso, es importante que informe que estos están dentro de la familia dos trypanosomatídeos. Entonces, dentro de esos trypanosomatídeos son dos géneros de importancia humana, Trypanosoma y Leishmania. Trypanosoma es donde entra específicamente la doença de Chagas, América, y la doença do sono, África, ¿no? Que eso no es el tema de aquí. Y las leishmanias, que existen prácticamente dos grandes grupos. Una que es la tegumentar, que es comandada, que no vamos a ver por la Leishmania brasiliensis, que yo también no voy a entrar en especificidad de géneros y especies, porque voy a focalizar en la doença. Y la otra que es la Leishmania chagasi, que es la responsable de la leishmaniosis visceral. Entonces, eso es solo para localizar de dónde están saliendo esos parásitos. Entonces, en ese sentido, son lo más importante tener la imagen macrofotográfica, diríamos así, de un trypanosomatide, de la familia. Aquí solo quiero destacar la importancia del kinetoplasto, que es el DNA, que es lo que rige la patogenia, la patología y la genética y las características de por qué va a atingir un determinado órgano, un determinado sistema. Entonces es importante entender, y ese o kinetoplasto, que es lo que reúne el DNA, y ese también es un aspecto importante que va a determinar la fisiopatogenia, va a determinar también los aspectos de resistencia y de inmunidad, en un caso, para un determinado paciente que es afectado por este tipo de parásito. Y por otro lado son los flagelos, ¿no? Que son los que permiten movilizarse con cierta facilidad en los diversos órganos y sistemas donde les están presentes. Entonces es importante también guardar esa imagen. En un mundo, la leishmaniasis, y estos son datos que ya en ese momento ya están desactualizados con toda esa migración que está aumentando de más en el mundo todo, ¿no? Más lo que se sabía con certeza de que estas leishmaniasis existen en 88 países del mundo. Y de esos 88 países del mundo, aproximadamente yo falo era porque ahora debe ter aumentado más de 1,5 millones de personas contaminadas y de leishmaniosis visceral 500,000. En este momento, las expectativas es que tengan más de 12 millones de gente infectada y 350 millones de personas que están con riesgo de ser infectadas. Entonces es importante que se vea y observen, ahí ven un mapa, dónde están localizadas. Más están localizadas en América, en Norteamérica, y por el otro lado, dentro de esa faixa tropical, por eso se llaman doenças tropicales, mas ahora ya también con esas migraciones están saliéndose de esa faixa, mas la grande mayoría están en África y en algunos países de Asia. Y eso es lo que se sabe. No Brasil, hasta los últimos años, se sabe que aproximadamente existían 30,000 casos de leishmaniasis cutánea y mucocutánea en todo el territorio, ¿no? Y cerca de 90% de los casos de leishmaniasis visceral eran, porque ahora ya no apenas, notificados no nordeste do Brasil. Entonces,
esse é importante ter isso. Agora, vou entrar a falar um pouco em relação à origem. Como chegou a leishmaniose tegumentar americana aqui, no nosso continente. Então, sobre isso, temos que remontar-nos a tempos primitivos. Se tem conhecimento que a origem foi na África, e sobretudo na África Central. E a partir de aí, a movilização desses povos primitivos e na época da gelação, atravessaram e entraram no continente americano há mais de 40.000 anos. E há mais de 10.000 anos entraram em América do Sul. Então, essa é uma das teorias que praticamente estão sendo estudadas e praticamente estão confirmando essa evidência. Em relação específicamente a leishmaniose tegumentar, o sea, la cutánea o mucocutánea, se tem também outras teorias em esse sentido. Em primeiro lugar, nos incas se tem evidência através de cerâmicas de que esta doença já existia há miles de anos, lá com certa, porque já são tipos de cerâmica inca e pré-inca, ¿no?, que existia aí. E provavelmente, pelo que se observa, é que elas entraram no lado Pacífico, Peru, Bolívia e Argentina, e através daí penetraram no Brasil. Então, essa é uma das teorias que se tem. Mas tem uma outra que diz que a leishmaniose também veio do lado pelo Atlântico e entrou via Recife e Salvador e penetraram e tomaram conta do nosso Brasil. Então, essas são teorias que se estão estudando, já tem determinado tipo de estudo, sobretudo a escola da Fiocruz, a Escola de Saúde Pública da Fiocruz, estuda muitos esses aspectos. Então, tem aqueles estudos de Mazzocchi e Altamirano, que foram os últimos. Eles estão confirmando a existência desta teoria que realmente existe um fluxo que provavelmente entrou via Peru, Bolívia para o Brasil, tá certo? Mas também, nos últimos anos, está existindo um contrafluxo de que vários dos casos da leishmaniose estão também indo para o lado de Peru e Bolívia, ou seja, retornando. E lembrem que com a evolução imunogenética já são outro tipo, com outras características de leishmaniose tegumentar. Então, observem como é essa dinâmica, por isso que les falava da importância do DNA, deste tipo de parasito, que pode ser aquele que se vai modulando de acordo às realidades. Então, a origem da leishmaniose no Brasil, da leishmania tegumentária, provavelmente veio do continente americano, mas existe uma teoria que também entrou via Atlântico. Então, essas são formas de como entrou a leishmaniose tegumentar no Brasil. A distribuição de casos de leishmaniose que nós podemos mencionar especificamente no momento atual e que tem registros já devidamente confirmados nos últimos anos, e estos, como falo, se estão expandindo mais. Observen de que é praticamente América Central e América do Sul, e praticamente a exceção de Chile y tal vez Paraguay, son los que registraban pocos casos de ese tipo, mas no lado del continente africano se mantiene en la África Central en algunos países, y na Asia se expandió para varios otros países. Observen que estoy hablando de leishmaniose tegumentar y de los países que tienen ese registro. Bien, los casos relacionados para o Brasil, observen esta evolução. No ano 1994, praticamente, onde mais existia a leishmaniose tegumentar americana, estava mais no lado do norte e nordeste, mais que nada ao lado do norte, e raros casos que existiam no centro-oeste e sudeste, ¿no?
Entonces observen ese mapa en cantidad y intensidad de casos que están observando. Estos mapas que estoy colocando son mapas que fueron bien estudiados inicialmente por la SUCAN, que después fue seguida por la FUNASA, y actualmente la Secretaría de Vigilancia en Salud son los que están intentando actualizar más. Obviamente hay necesidad de mayor actualización de esta información. Observen que 5 años más tarde, en el año 1999, la diseminación aumentó en esas mismas regiones y está tendiendo cada vez mayor. En un momento no tengo ni un mapa actualizado en ese sentido, mas pero lo que yo voy a mencionar en relación justamente a aspectos epidemiológicos, yo puedo decir que la leishmaniose tegumentar no Brasil prácticamente está en todas las regiones, en mayor o menor grado, debido a la diseminación de la población, la dinámica populacional por un lado, mudanzas climáticas por otro lado, que son factores que están determinando esa distribución geográfica que está aumentando a todo país. Y aquí obsérvese de que tenga que ver mucho con también aspectos turísticos y aspectos recientes en cuanto a la migración de refugiados en ese sentido. Entonces también tiene ese aspecto que tenemos que considerar. ¿Cuáles son los factores que están determinando esa expansión? Além do que eu estou mencionando dos aspectos mismos que tem a ver com a migração, são projetos agropecuários, desmatamento intenso das florestas. Esse desmatamento realmente é um fator fundamental que tem a ver com a construção de hidroelétricas que estão disseminando e esses vectores estão indo para outras áreas mais próximas das habitações populacionais, instalação de garimpos, construcción de rodovías y proyectos de colonización. Observen que todo eso que estoy mencionando tiene a ver justamente con el impacto ambiental que está aconteciendo en esas regiones que prácticamente están movilizando a quién? Ao vector y dos, ao morador o habitante. Entonces, o vector como un factor justamente diseminador y o habitante como un reservatorio que está llevando a doenças de un lugar para otro. Entonces, por ejemplo, y nos sorprende de que a veces debido a esos impactos encontremos casos, ahí ven casos foráneos, por ejemplo, en un litoral brasileiro, de un turista o de un migrante que por razones de trabajo o de alguna razón fue y se dislocó do norte o do nordeste para el sudeste. Llevó en sí la doença y o vector, que en el caso de la leishmaniose tegumentar vamos a ver, ese vector está prácticamente en todo Brasil, más ainda en las áreas donde existen ríos, donde existe agua, donde existen estos vectores con determinadas características de sobrevivir. Entonces, es importante que se tenga ese aspecto. Por otro lado, observen lo mismo de cómo está aconteciendo la diseminación de la doença da leishmaniose visceral. Lo anterior era tegumentar, mucocutânea, cutânea. Este es visceral. Entonces, do inicio, yo lembro bien claro, cuando nos falábamos de aspecto epidemiológico, nos remitíamos y decía, este paciente porque está vindo do nordeste. Y era verdad, de donde estaban más concentrados los casos. Los otros casos eran espalhados mínimo, ¿no? Mas, no decorrer dos anos, esta doença, leishmaniose visceral, se está expandiendo mucho más en el país y actualmente podemos encontrar en varias partes. No inicio, por ejemplo, falando do estado de Goiás, prácticamente nos encontrábamos leishmaniose visceral en un lado correspondiente a Tocantins, que antes era Goiás, ¿no? Ahora prácticamente Tocantins continúa, mas los casos comienzan a diseminarse en varias partes del Brasil, inclusive entrando en estados del sudeste. Entonces vean cómo es importante esa migración, esos factores de migración que yo mencioné de inicio. Es importante tener esos aspectos. ¿Por qué razón? Lembran que yo falei, es el mismo género, Leishmania, ¿no? Mas existen diferentes especies, ¿no? Y dentro de esas especies, claro, yo voy a destacar las especies que están
mais relacionadas com Brasil. Então, em esse sentido, eu quero primeiro começar e mencionar a Leishmania viania brasiliensis. Essa Leishmania viania brasiliensis, ela está em toda a América. E se estou falando toda a América, porque está também em todo o Brasil, não? Então, e isso é importante porque ela produz úlceras múltiplas, ou únicas também pode ser, persistentes e em casos específicos e mais definidos, se transforman em lesões crónicas que a veces se complican y que no vamos a ver. Y que en un lado del Pacífico le llaman espundia a ese tipo de leishmaniosis. Entonces, ella es prácticamente diseminada. ¿Y por qué? Porque el vector, que es un flebótomo, que es una luxomía, son varias especies de luxomías que están en varias partes del continente. ¿Entendió? Diferente de lo que acontece con la Leishmania amazonensis, ¿no? La Leishmania amazonensis, ella es específica de la región amazónica y existen vectores específicos de la región amazónica que van a determinar un aspecto importante, ¿no? Una forma cutánea diseminada, una forma cutánea difusa, y también tiene un aspecto importante que nos vamos a ver a seguir, que tenga a ver con la inmunidad. Ella modifica el sistema inmunitario del individuo que afecta. Entonces, esas son dos de las leishmaniosis tegumentares, mucocutánea, o cutánea y mucocutánea, que existen aquí de interés para América y para Brasil. Tengo otras que tienen algunas características más o menos semejantes o con un patrón un poco diferente en varias partes de Asia y de África, inclusive de América del Norte, México, por ejemplo, y América Central. En esos no voy a hablar en ese sentido. Solo destacar que la Leishmania amazonensis tiene un cuadro un poco parecido con la Leishmania etiópica, que tiene una forma diseminada y difusa también de este tipo de doença. Probablemente fue un factor que trouxe esa leishmaniose a través de migración y llegó aquí, ¿no? A través de aquella fase de migración. Estoy hablando de la época de la colonización, que entraron la esclavitud, que también puede ser un factor que determinó, ¿no? Pero en un momento la que es detectada la Leishmania amazonensis. Los mayores estudios en ese sentido están siendo hechos en Manaus. La Fundación de Manaus, que es una de las que más estudia este tipo de leishmaniosis en términos generales. Y por otro lado, la otra que quería mencionar es las leishmanias que producen la leishmaniosis visceral. La Leishmania donovani, que es la clásica y que tiene una lesión primaria y que es la responsable por un calazar, ella existe en África y en Asia. Aquí, en América del Sur, tenemos la Leishmania chagassi, que da un cuadro más o menos parecido, tal vez no con la misma intensidad de la que acontece en África, mas nos la tenemos. Y esta, como nos vamos a ver, y como ya mencioné en el mapa anterior, ella está más focalizada no Nordeste. ¿Y por qué? Porque el Nordeste ofrece las características adecuadas para mantener el vector, que en un caso es la Luxomia longipalpis, que es el único vector de la Leishmania chagassi, de la Leishmania visceral, no Brasil. ¿Entendió? Entonces, por eso es que está limitada ahí. ¿Entendió? Casos que pueden encontrarse en otras partes, pueden ser de algún migrante que llegó a esa área, más la transmisión original está donde está el vector, que en el caso de la Luxomia longipalpis. En el caso de las cutánea y cutánea mucosa, existe una diversidad de luxomías, de flebótomos, de especies de flebótomos, que están diseminados en todo el territorio brasileño y americano, ¿no? Entonces, por eso es que la leishmaniosis visceral solo existe en el Brasil y solo existe en esas áreas en las cuales la luxomía se siente adecuada para mantenerse, ¿no? Los casos que pueden detectarse fuera probablemente fueron de migrantes que llegaron a esas regiones. Entonces, continuando, ahora es bueno para entender, que entendamos bien dentro de eso, porque es importante entender la fisiopatología
o los ciclos de vida de estas leishmaniosis. Observen de que o vector es un mismo mosquito, do mismo género, sino que son diversas especies, mas es un mismo género, Flebotominis, que son el género Lutzomia las que te interesan, ¿tá? Y es un mosquito femia, que es o que va a infectarse en la naturaleza y llevar la infección para el ser humano. Y por otro lado existen los mamíferos, que son los reservatorios. Entonces, los mosquitos son los vectores y los reservatorios son los mamíferos. Que existen mamíferos silvestres, mamíferos domésticos y el propio ser humano, que serían las víctimas, luego que esos mosquitos infectados transfieren estos parásitos a este tipo de hospederos. Entonces es importante entender ya eso de inicio. La genética de este tipo de parásitos que va a determinar que uno sea mucocutáneo o cutáneo y otro sea visceral. Mas el mecanismo de transmisión es exactamente lo mismo. Los mosquitos se infectan de mamíferos, sea silvestres o domésticos, y hablando de domésticos, o cão, o grande amigo do homem, es una de las principales víctimas, y él es un intermediario, él puede estar entrando en la interfase como ambiente silvestre, o sea, peridomiciliar, se contaminar y llevar, atención, llevar o parásito, o sea, llevar a doença para el interior de la casa. Entonces es importante también que se tenga en cuenta dentro de los mecanismos de transmisión, ¿no? Mas la grande mayoría de los mamíferos silvestres, ellos se contaminan con los flebotominios, con las fluxomías propias de esa región y mantienen ese ciclo. Cuando entran en contacto esos flebotominios con el ser humano o con un mamífero doméstico, transmiten la doença. Entonces inoculan los promastigotes metacíclicos, ellos invaden el sistema fagocítico macrocitario de macrófagos, se multiplican y ahí, en un caso, dependiendo del aspecto genético, van para pele y mucosas o van para los tejidos internos, que son las dos diferencias, ¿no? Entonces, y esos mamíferos infectados que comienzan a circular, una de las formas de este parásito, que son las formas amastigotas, que forman estáticas dentro de las células que eu falei do sistema linfofagocítico, están ahí, permanecen un tiempo y multiplicándose y causando doença, causando todos los daños que son referidos, hasta que un nuevo mosquito entre en contacto, ingiere los amastigotes y comienza a multiplicarse, por eso se llama metaxénica, se multiplica, precisa de un agente específico, que en el caso es un mosquito, ¿no? Ahí se multiplican y luego que se multiplican, ellos avanzan dentro del sistema reproductivo y se transforman en promastigotes, que son los infectantes y que se transfieren a través de la válvula faríngea, da saliva de ese mosquito si la doença comienza. Entonces es importante entender eso. Entonces, en ese sentido, tenemos que observar que existen diversos tipos de modalidades de transmisión, ¿no? Unas son las silvestres, entre un animal silvestre, entre ellos, y que puede entrar un cachorro, sobre todo, y contaminarse justamente en esas áreas y llevar la doença para o domicilio, la área peridomiciliar. No caso de las leishmanioses, la mayoría de la transmisión, son estudios que fueron feitos, acontece en región peridomiciliar. Entonces es importante también que son ambientes con sombra y húmedos, que el ser humano da las características y hábitos que tiene. Cuando él está en esas regiones, esas zonas del domicilio, él no tenga mayor riesgo. Mas, lembrando, eso puede entrar a través de los animales domésticos y la transmisión también acontecer en el interior de la propia casa. Entonces también es importante que se vea ese sistema, ¿no? Es eminentemente transmisión silvestre, mas puede también ser peridomiciliar y también domiciliar. Ahí va a depender de qué? Va a depender de la presencia de un vector,
em essas regiões, e a presença do reservatório, no caso, seria um animal doméstico, um mamífero, sobretudo os cachorros, os cães, que são os fatores importantes que disseminam a doença dentro do próprio domicílio, entendeu? E um aspecto interessante que começou a ser estudado nos últimos anos, em diversos grupos, é que existe a possibilidade, pelo menos já tem estudos experimentais na África e também estudos em determinados seres humanos, que determinados tipos de tripanosomatide, onde entra a leishmania e também o tripanosoma, é possível que já se encontraram casos de infecção dos órgãos sexuais. Então, a possibilidade na África está praticamente mais evidente que aqui. Aqui estamos começando a estudar. Neste momento, inclusive, temos um estudo com Trypanosoma cruzi, que também é deste mesmo grupo, que experimentalmente já se confirmou que realmente pode ser transmissão sexual também, ou venérea, e se estão fazendo estudos para ver se a nível humano a possibilidade também existe. Então, mais uma outra forma de modalidade de transmissão. Aqui já não precisaria do mosquito, aqui o reservatório seria o próprio homem. Então, e tudo isso que estou mencionando está acontecendo porque devido aos avanços científico-tecnológicos, não? Então, antes não sabíamos, porque agora já temos ferramentas imunobiomoleculares, onde se estuda o DNA, se estudan vários desses aspectos, onde se mostra realmente a presença de este caso de parasito, não? No caso da leishmania, como falo, há mais evidência na África, aqui se estão começando a estudar, não? Não temos ainda confirmação. Então, devido a tudo isso, é bom que entendamos o seguinte, que é a parte clínica imunopatológica das leishmanioses. São estudos que o próprio Azulay tem vários pesquisadores, tem também pesquisadores da Universidade de Brasília, que começaram a ver e a tentar entender o porquê de determinadas formas clínicas que existem, não? Existe uma forma clínica de que praticamente o próprio indivíduo controla. É raro, mas acontece, não? Acontece. E existem formas cutâneas que são, às vezes, uma lesão única, e a vezes uma lesão disseminada. Isso vai depender, como estava falando, do próprio parasito, não? Do próprio espécie de parasito, não? Lembrem que lhe falei da Leishmania brasiliensis por um lado, que é a cutânea mucosa, e da amazonensis por outro lado, que é aquela que se dissemina mais e que pode dar formas difusas, não? E existe a outra, que é a forma mucosa, que parece que é uma reação imunoalérgica propriamente dita, não? E invade determinadas outras áreas que não apenas são pele. A forma tegumentar, basicamente, a maioria dos casos são cutânea mucosa, não? E em algumas áreas, sobre todo da Leishmaniose brasiliensis, Viana brasiliensis, podemos encontrar formas mucosas e mistas cutâneo-mucosas. Então, esse é um aspecto assim a tentar entender de que nem todas as leishmanioses clínicamente são as mesmas, não? Em umas é bem focalizado, a vezes com curação espontânea, raras, mas acontecem. Outras que fazem lesões únicas, a veces lesões crônicas que nós vamos ver, y a veces demoran até para serem tratados, y otra que las formas diseminadas y las formas difusas. Ese es en ese sentido. Ahora, existe también una forma cutánea difusa y que determina la presencia de lo que nós decimos un polo. Por eso se fala que las leishmanioses son doenças bipolares, ¿no? Que tienen un polo benigno y un polo maligno. Un polo benigno hiperérgico que a veces es resultado do efeito imunoalérgico da leishmania que causa no ser humano, y otro es el polo maligno anérgico. Entonces aquí es importante que veamos, ¿no? Un aspecto así que debo destacar es que el polo maligno anérgico es la leishmania visceral. ¿Entendió? Entonces la leishmania visceral es anérgico. Entonces, y entendan bien lo que significa anérgico, o sea, no tiene inmunidad para defender.
No hiperérgico sí tiene sistema de inmunidad para defender, mas lo que causa la lesión son los aspectos alérgicos propiamente dicho. Entonces ya aquí nos da para entender un aspecto importante para el diagnóstico. En un polo maligno va a ser fácil encontrar grandes cantidades de parasitos en las lesiones, que vamos a ver después dónde, ¿no? Y en un polo benigno, sobre todo aquel hiperérgico, las formas mucosas, a veces no encontramos o parasito. ¿Por qué? Porque ese efecto inmunogénico, o sea, alérgico, de ese parásito no individuo, ¿no? Entonces, es lesión alérgica, no es lesión parasitaria. No polo maligno es lesión parasitaria, no polo benigno es lesión alérgica, ¿no? Entonces, también eso tiene que ver con dónde vamos a encontrar o parásito, ¿no? Que eso interesa para el diagnóstico, las dificultades de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico clínico de la leishmaniose cutánea, observen, como si un hombre fala, él atinge básicamente pele. ¿Y pele dónde? Y la pele que atiende tiene varios estudios feitos. En eso tiene estudios, por ejemplo, de Janos Cuenta, que trabajó en la región Cacabuera, en la Bahía. Él le muestra que las lesiones cutáneas de la leishmaniose tegumentar acontecen más en áreas expuestas. Y generalmente esas áreas expuestas son las extremidades. Entonces ahí prácticamente donde más va a encontrar son lesiones únicas con una borda evidente de diferentes tipos de formas. En algunos individuos es leve, en otros es en forma más intensa, más generalmente única y difícilmente podemos encontrar unas o dos en esos aspectos. Se dice de que está muy relacionada justamente con el local donde o vector, o sea, o insecto, tomó contacto, mas no necesariamente. Estas lesiones pueden infectarse y ya dan otra complicación, ¿no? Entonces es importante también que veamos que a veces la complicación cuando no es bien tratada o cuando es tratada de maneras folclórica, a veces queman la lesión, todo eso, entonces complican y la lesión avanza, ¿no? Entonces observe que puede ser única o puede ser 2 o 3 lesiones semejantes, a excepción de aquella forma que yo mencioné, disculpen, de la leishmaniosis amazonense, ¿no? Que puede dar una forma difusa, que ahí sí es en varias partes del organismo, ¿no? Y esa sí tiene a ver bastante con aspectos relacionados con la queda de inmunidad, o sea, o individuos no tienen cómo defenderse y la diseminación mayor de lesiones. En este caso, ya podemos observar, los tratamientos también se torna difícil, ¿no? En las formas diseminadas, porque la inmunidad está baja, ¿no? Nosotros, el tratamiento es posible conseguir a través de los esquemas que voy a hablar a seguir, que existen diversos, controlar esta doença y tratar. Mas, pueden haber lesiones, por ejemplo, en áreas, ahí está viendo en la pálpebra, ¿no? Entonces, probablemente tenga a ver que un mosquito teve contacto ahí y ocasionó eso. O pueden acontecer lesiones en diversas partes del rostro. Inclusive, eu lembro bem o caso, tem pacientes, crianças, neonatos, eu lembro de crianças de pocos días o meses de nacido, que se infeccionaram e se contaminaram, como diriam vocês, não? Eles não vão à mata, é a própria mãe que sai na área peridomiciliar, amamantando, o mosquito está próximo e contamina ao neném. Entendeu? Então já tem vários casos nesse sentido, não? Então, praticamente, pelo que queda bem entendido, a maioria dos casos acontece pelo contato do vetor nas áreas expostas. Estou falando de leishmaniose tegumentar americana, a forma clássica. A leishmaniose mucocutânea já tem esse outro componente que eu mencionei, não? Que é um componente alérgico, não? Entonces, y ellas causan lesiones severas, sobre todo en la región perinasal y puede ir hasta la región laringea. ¿Entendió? Entonces, es importante que se tenga en cuenta eso y a veces no identificamos o agente directamente porque justamente
por esos aspectos. O sea, estoy falando, no encontramos las amastigotas, mas sí a través de reacciones inmunológicas sabemos que una infección por leishmaniosis tegumentar, ¿no? Entonces es importante que se vea. Aquí es un componente inmunoalérgico que está determinando eso. Y generalmente atinge esa área, ¿no? Esa área mucolaríngea y faríngea, ¿no? Entonces es importante que se vea. Ahora un aspecto importante que aquí quiero mencionar a propósito de esto es que hay que tener cuidado inclusive en este tipo de pacientes con el tratamiento, ¿no? Porque por el mismo fato de ser de un componente alérgico, con el tratamiento puede desenvolver un cuadro anafiláctico al recibir el medicamento anti-leishmania y puede llegar a cuadros graves y severos. Ya no tuvimos casos de fallecimiento de pacientes que tuvieron eso y hicieron una reacción alérgica, no a medicamentos, sino ao aspecto propio da doença y causar o óbito, ¿no? Então é importante que se vea isso. Contudo, às vezes, tanto na cutânea como na mucocutânea, não identificamos a porta de entrada e se supõe que são lesões que foram originadas com uma infecção subclínica e que o tempo de incubação demorou e gerou e apareceu. Então também veem de que aqui o diagnóstico nem sempre é fácil hacerlo. Entonces aquí las herramientas inmunobiomoleculares se tornan importantes y ya no aquellas herramientas de diagnóstico parasitario donde vamos a encontrar las amastígotas de una lesión de este tipo de pacientes. Entonces a veces no es simple encontrar eso y más ainda en estas formas inmunoalérgicas, ¿está cierto? Entonces es importante. Entonces, pequeña porcentaje de los casos evoluye, cura espontánea. É importante que se destaque dentro do aspecto da terapia que Gaspar Viana, um paraense, foi o pioneiro, digamos, no uso dos antimoniais para a leishmaniose tegumentar americana. Ele foi quem deu as bases e lembrando de que este tipo de medicamento é usado até agora, embora van a escutarme, ya está teniendo otras alternativas, mas Gaspar Viana realmente fue un grande pesquisador y un grande, diríamos, impulsor del tratamiento de la leishmaniosis tegumentar americana, ¿no? Cristina y Caronia utilizaron ese tártaro duplo de antimonio y potasio como un medicamento específico. En un momento no parecía que iba a dar un gran impacto, mas no avanzó mucho esa asociación, ¿está cierto? Y actualmente, inclusive, continúa teniendo valor, ¿no? Son los antimoniais pentavalentes, que se colocan en inyección intramuscular, tienen una media vida de 2 horas, actúan directamente sobre las formas amastigotas, o sea, tienen que tener infección circulante, diríamos. El grande problema es que es altamente tóxico. Más cardiovascular, mas también es renal y también es hepático, ¿no? Entonces, y que tiene poca resistencia. Entonces aquí lo importante es eso, ¿no? Es la toxicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos antimoniales. Y a pesar de que la resistencia no es tan alta, mas en casos de resistencia que no precisamos de utilizar otro tipo de herramientas para el tratamiento de la leishmaniosis tegumentar, ¿no? Como drogas alternativas, era até há pouco tempo atrás para falla, porque agora já está tendo algumas mudanças, não? Era a anfotericina B, endovenosa, aquela mesma que se usava para tratamento de micoses invasiva, essas micoses que se tornam importantes a nível de disseminação, não? Então, mas também a anfotericina B, que era utilizada com mais frequência na forma clássica, tinha toda uma série de inconvenientes, porque tinha que ser colocado lentamente, tinha muitos efeitos colaterais, além de ser também nefrotóxica e hepatotóxica, não? E produzir hipopotassemia e que a vezes leva a óbito, não? Mas, no momento atual, baseado nisso, baseado na experiência, comenzó a utilizarse a través de esa nanotecnología, utilizando liposomas, la anfotericina liposomal.
Ele é muito boa digamos, continua sendo um medicamento de importância porque dá a característica de ser em pouca quantidade e de ser específica, atingir justamente los macrófagos, onde estão as amastígotas, se torna muito eficiente e muito boa. O grande problema é que é muito cara ainda, não? Então, por isso é que não deu esse desponte grande nesse sentido, não? Nós aqui em Goiânia temos a sorte que temos centro industrial de referência farmacêutico nacional e nossa faculdade de farmácia está trabalhando muito nesse sentido. Provavelmente essa anfotericina liposomal, que é conhecido comercialmente como Ambisome, comece a ser producida em maior quantidade e com uma maior facilidade para os usuários. Então, essa seria a droga, digamos assim, que tem a maior eficiência e que seria o maior uso e que teria menos complicações que lo clásico, diríamos así. Las lepidinas y antimoniales con análogos de purina experimentalmente son bons, mas a nível humano ainda não mostraram ser de importância, não? Então, isso é lo relacionado para o aspecto da leishmaniose tegumental. Em relação à leishmaniose visceral, eu já mencionei antes algunos aspectos en cuanto a la diseminación y la distribución geográfica. Es una zoonosis, o sea, doença de animais y sobre todo animais silvestres, muy importante en Brasil. Y es importante debido a la diseminación, a la letalidad y que antes era específicamente en el Nordeste se expandiendo. Entonces es importante que vea. Son tres componentes importantes que tienen a ver aquí. O vector, que continúa siendo, como falei, una lutzomía, que es un flebotismo, que es conocido, por eso es importante colocar esos nombres, mosquito paleo, mosquito birigui, que tienen esos nombres en las regiones. ¿Tá? Entonces ese es un elemento importante y va a existir leishmaniose visceral donde ten ese mosquito que tal, vuelvo a insistir, la lutzomía longipalpis es lo único mosquito transmisor de la leishmaniose visceral, ¿entendió? Por un lado, ¿no? Tiene que ter animales silvestres contaminados, ¿no? Aquí específicamente la raposa a nivel silvestre y o cão a nivel doméstico, ¿entendió? Entonces, y el tercer factor, un hombre susceptible que mora perto de áreas de mata, y que están determinando esas nuevas características epidemiológicas de la doença, ¿no? Lo que se tiene en un momento actual de que realmente, y sobre todo aquí en Goiás, hasta el año 2010 y 2011 comenzaron a disminuir los casos que antes eran mayores, ¿no? Y la razón es de que probablemente aquí tenemos menos características para la sobrevivencia de la lutzomía longipalpis, diferente de Tocantins, que es nuestro estado vecino, ¿no? Mas no podemos descartar casos que proceden de Pirenópolis, Campos Belo, Uruguazú y Crixás, que son los mayores notificadores de leishmaniose visceral. ¿Entendió? Entonces es un aspecto importante. Estoy hablando de casos humanos, más específicamente y con mayor razón de casos caninos. ¿Entendió? Entonces es importante que se vea esa correlación, ¿no? En esos municipios de vez en cuando aparecen casos aquí, diferentes, como mencioné en Tocantins, que son más frecuentes, ¿no? Aquí tenemos casos que ven de esos municipios la gran mayoría de los casos. Es importante que se saiba que justamente con la intención de divulgar esto, la Secretaría Estadual de Salud, el Ministerio de Salud, a través dos centros de zoonoses, eles têm material didático para informar a la comunidad sobre esas notas técnicas relacionadas con la leishmaniose visceral, canina y humana, ¿no? Y tanto da tegumentar también, ¿no? Para justamente la comunidad, porque es importante eso, dentro del control, tomen conocimiento de eso. Y lembrando que el diagnóstico, y eso es importantísimo, es feito por los laboratorios centrales de salud pública, ¿no? Los LACENS, que es el laboratorio de referencia estadual
y que son prácticamente los que hacen la mayoría de tus diagnósticos de leishmaniosis no Brasil y específicamente aquí en la nuestra región, en Goiás. Y que el Hospital de Doenças Tropicales es el hospital de referencia estadual, donde son tratados la mayoría de estos casos y que tienen la asistencia, sobre todo orientada para pacientes graves. Leishmaniosis visceral, los síntomas ya son diferentes. La leishmaniosis tegumentar, que es bien focalizada y pelea. Aquí los síntomas son más sistémicos, ¿no? Entonces, básicamente es fiebre y aumento de fígado. O sea, lo que nos decimos síndrome hepatoesplénico febril. Eso es importantísimo a saber. Cualquier cuadro, síndrome hepático esplénico febril, tenemos que pensar en leishmaniosis visceral. Pueden estar asociadas a emagrecimiento, algunas alteraciones cardíacas, inclusive también nefrológicas, con acometimiento general, puede haber palidez dependiendo de la extensión del cuadro, ¿no? Entonces es importante que se tenga en cuenta eso. Síndrome hepatoesplénico febril, pensar en leishmaniosis visceral. Ahora, en crianças, a veces o diagnóstico es feito pelos pediatras por un retardo pondoestatural, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta en ese sentido. Una crianza que no está siguiendo la curva y que está teniendo algún problema asociado, que a veces no es bien detectado, febril, entonces piensen en leishmaniosis visceral. Puede haber también otros síntomas, tos, diarrea, algunas hemorragias o sinais de infección, ¿no? Mas cuando la doença, eso es importante, no es tratada, evolúe lentamente y lleva a muerte hasta el 90% de las personas. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso. Entonces, fiebre, hepatosplenomegalia y retardo pontoestatural son los elementos fundamentales en ese sentido. Entonces, lembren bien las características clínicas, ¿no? Tegumentar, mucocutánea, visceral, hepatoesplenomegalia febril. O diagnóstico da leishmaniosis laboratorial, da tegumentar, son métodos indirectos. Antes, yo lembro, soy de esa época, la reacción intradérmica en Montenegro, sea positiva o negativa, era prácticamente un señal importante, indirecto, de que el individuo chía o no chía leishmaniosis tegumentar. Lembrando aquí un aspecto, la leishmaniosis tegumentar con reacción intradérmica en Montenegro positiva, él estaba más en relación mismo con un cuadro clínico, lesiones, pele, mucosa y sobre todo más de pele. Mas cuando mucosa específicamente, generalmente es una reacción altamente intensa. Y cuando es múltiples lesiones cutáneas, ahí ya queda de inmunidad la reacción intradérmica en Montenegro negativa. Entonces entender que la reacción intradérmica en Montenegro, así como PPD, me va a indicar la inmunidad de un individuo, la presencia de infección y la inmunidad de un individuo. ¿Entendió? También es importante y me puede servir como un criterio de cura, embora indirecto, de esa leishmaniosis. Existen, y eso es un aspecto sí que está hasta ahora en valor, exámenes sorológicos. Antes era la reacción de fijación de complemento y actualmente continúan teniendo valor, sobre todo la inmunofluorescencia indirecta y o ELISA, son los dos elementos importantes que continúan teniendo valor en ese sentido. Y cada vez más están apareciendo los testes rápidos, que son testes inmunobiomoleculares, ¿entendió? Que ya son otras técnicas específicas, sino que ainda no existen diseminados en todos los LACENS. La tendencia es esa, porque ainda son un poco caros. Entonces, en regiones endémicas ya se tienen esos testes rápidos inmunobiomoleculares. Y los métodos directos, o sea, sine qua non, que confirman, son hacer o esfregazo, la biopsia y en caso de infección experimental. La infección experimental no se usa porque demora mucho, simplemente para casos específicos de dúvida. Mas geralmente es o esfregazo. ¿Y o esfregazo onde? Na beira, na borda da lesão, que parte la borda misma, una parte que está, digamos, activa, y sobre eso hacer, si posible, una biopsia, ¿no? Sino que estos de aquí no son 100%
eficientes, ¿no? Y sobre todo en el sentido de tratándose, si es una cutáneo mucosa, a veces no va a tener un resultado positivo el hembra porque está en hiperergía, ¿no? Entonces no vamos a encontrar en unas que son intermediarias o que son básicamente hipoérgicas o anérgicas, ahí vamos, o el fregazo va a tornarse importante y vamos a encontrar grandes cantidades de macrófagos infectados. Entonces es importante que se vea eso. ¿Cuál es la recomendación actual? Pesquisa directa, primera escolia, eso que estoy hablando, escarificación, esfregazo y biopsia por impresión por aposición. Lo que se llama imprint o impronta, biopsia por impresión, la propia del lesón. Colocar una lámina encima del lesón y hacer las coloraciones importantes. Entonces, esa es la primera escolia. La intrademo reacción de Montenegro, como yo mencioné, es poco confiable porque si es positiva puede ser una leishmaniasis antiga, mas no necesariamente una que esté en actividad. Y también puede no mostrar la doença propiamente dicha. Y en la alérgica a veces puede dar una reacción cruzada con otras doenças. Entonces también tiene ese problema de intrademo reacción de Montenegro, ¿no? Após la cura clínica, la intrademo reacción puede permanecer positiva por varios años. Entonces también ese es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? En pacientes con leishmaniasis mucosa, que yo falei, que es la hiperérgica, la intrademo reacción puede ser a través de necrótica con vesiculación ulceral o necrosal, ¿no? Entonces hay que tener también esos cuidados, ¿no? Entonces en ese sentido, aquí también no sería indicada la intrademo reacción de Montenegro. Y la histopatología, que puede ser feita a través de un punch o en cuña también con el propio bisturí, las lesiones que son da borda, como falei, da borda íntegra da lesión. En determinados casos, a veces la indicación es esa, mas hay que saber bien indicar para o cirujano para que va a hacer la biopsia y colocar en formol 10%. A veces esas biopsias son perdidas y no colaboran, ¿no? Há unos años atrás, y no diríamos así que perdió valor, ¿no? O formol gel, que simplemente colocar en un tubo. Este formol gel tiene la importancia de que você puede hacer ya un diagnóstico presuntivo no leito do paciente. Es simplemente pegar un tubo, esos tubos de laboratorio, y colocar unos 2 ml de sangre do indivíduo que fique na sua própria mão, com temperatura própria na mão, y durante 10 minutos observar si coagula o no coagula. Es importante ese aspecto porque ese ya me va a dar una idea si ese individuo está con una hipergamaglobulinemia. Si está con una hipergamaglobulinemia, eso significa que probablemente ese individuo está con una leishmaniasis visceral. Entonces es importante que se vea, ¿no? Entonces, si coaguló, negativo. Si no coaguló, entonces ya me da esa importancia para tener cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es un método indirecto que ahora ya no se usa mucho. Yo ya no veo aquí mucho eso, mas tiene esa importancia de você como médico hacer el diagnóstico ya presuntivo en un leito de su propio paciente, ¿no? Antes de cualquier examen que você está, o aguardando los exámenes, ¿no? Ahora, ten pruebas de función hepática que van a mostrar que hay alteración de las transaminases, alteraciones pantológicas que son prácticamente importantes en la pancitopenia. Es importante ver. Y los testes inmunológicos que yo ya mencioné antes que tienen importancia también en ese sentido, ¿no? Pero el diagnóstico confirmatorio está en observar o parasita, o sea, con diagnóstico sine qua non. Entonces aquí la indicación sería hacer una punción de médula ósea o una punción esplénica, ¿no? Entonces observen que esos son los que prácticamente confirman, porque ahí van a encontrar las amastígotas y confirman el diagnóstico. Dubazo es lo más eficiente, tanto como la médula ósea, mas ahí precisa de un especialista de una área que saiba hacer eso, ¿no? Ahora, en sangre o en pele a veces no es
puede encontrarse, salvo que sean aquellas leishmanioses tegumentar, mas no necesariamente con mucosa nasal, ¿no? Entonces es importante que se vea eso. Lo importante aquí son que los medios de cultura tienen que ser bien establecidos, o NNN o Schneider, y los tipos de decorantes, o GEMSA está bien definido, está bien estudado, tem que ser bem feito, porque tem que ser bem feito. E o leishmampas, o GEMSA es o más utilizado aquí en Brasil. Y la experimental prácticamente no se usa salvo para casos específicos de dúvida o estudios así de pesquisa que se quiera determinar en ese sentido. Entonces, es importante que se vea eso. Dentro de ese contexto de tratamento es bueno saber de que antes de iniciar o tratamento específico que tenhamos falado, o paciente sea estabilizado das condições clínicas, ¿no? Y de otras infecciones concomitantes que pueden acontecer, sobre todo en la tegumentar, lembra que puede infectar. Este tratamento debe ser feito en unidades de referencia y sobre todo lembrando que el tratamiento va a ser fornecido por el ministerio. No existen farmacias, ¿no? Entonces es importante que se vea eso. Y un aspecto importante en ese sentido es que para individuos y sobre todo aquellos mayores de 50 años, más para todos en general, está indicada la realización de un electrocardiograma, justamente visando los posibles efectos colaterales que yo ya mencioné de este tipo de medicamentos. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto en ese sentido. Tu tratamiento en específico, sobre todo para la leishmaniose visceral, bueno, hay que ver si está desnutrido, alguna hemorragia o infecciones. Y en casos extremos, que a veces acontece, la esplenectomía es considerada como una medida heroica, ¿no? Mas el tratamiento específico ya mencioné antes, ¿no? Entonces no es que estamos en ese sentido. Criterios de cura en el caso de leishmaniose visceral, la fiebre que debe desaparecer, las visceromegalías que deben también disminuir, y mejoran las alteraciones hematológicas, ¿entendió? Y que el paciente mejore en ese sentido. Estos son los criterios de cura en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control? Las medidas de control van a depender de la situación epidemiológica, ¿entendió? Entonces hay que ver esos aspectos, hay que conocer dónde está la área de transmisión, identificar si existe ese agente etiológico, ¿no? En términos generales, es importante que se tenga en cuenta que tienen que ser capacitados los recursos humanos, sobre todo dentro de la área de la salud, ¿no? Y capacitados tanto para el diagnóstico precoz y para atendimiento tanto primario como secundario, ¿no? Porque los diagnósticos sirven feito inicialmente o pronóstico es mejor, y encaminar para esos centros de referencia para donde van a ser tratados, ¿no? Y asociado a implementar las medidas de vigilancia epidemiológica y entomológica. La profilaxia clásica está limitada a controles de vector. Antes era uso de DDT, ahora son insecticidas de acción residual, permetrinas. Y también medidas que impesan o contacto vector con el hombre, ¿no? Ahí usar repelentes o usar también ropas con mangas compridas en ese sentido. Se está atendiendo, y ya hubo estudios en ese sentido, uso de coleras caninas para evitar, atención, para evitar que o reservatorio doméstico, en un caso, se infecte. Falo esto en ese sentido, evitar, porque luego que se contaminó, la situación ya es diferente. Ese count, y me van a escuchar después, tiene que ser eliminado. No adianta tratamiento, ¿entendió? Entonces es importante que se dé. Entonces, esa eliminación está indicada, que nos voy a mencionar más tarde, y claro, obviamente dentro de eso hay que tratar al paciente, porque si hay un paciente infectado, la doença va a continuar en ese sentido, ¿no? Dentro de eso, actualmente hay varios estudios que se hicieron, ¿no? Colocar armadillas con feromonios que atraen los insectos y que van a morir en el interior, evitar construcciones perto de áreas de mata, utilizar insecticidas de acción residual, tratar los doentes, y como falo, hay una tendencia, sobre todo por aquel grupo de protección, la Sociedad de Protección de Animales, de que entran en conflicto y que sugieren o tratamiento de reservatorios domésticos, sobre todo en el caso calazar que están infectados.
mas la recomendação da própria Organização Mundial da Saúde e também aqui do Ministério, e através de estudos que eu lembro ter observado lá em Teresina, em Piauí, o melhor caminho é eliminar o cão doméstico, não? E isso é importante ter em conta porque se o animal se trata, pode ter animal mesmo melhorar, porém, ele continua sendo um reservatório de transmissão. Então, para a saúde pública, tratar um animal não vai melhorar a transmissão da doença, não? Então, isso é importante que se veja em esse sentido, não? De que a eliminação do cão é importante para áreas com leishmaniose visceral. ¿Por qué hay dificultades de medida de control? Dificultades por la diversidade e constantes mudanças dos ciclos e dos padrões imunológicos. Existem diversas espécies. Eu lembro que eu falei, a leishmaniose rumentar tem uma quantidade enorme de espécies distribuídas em todo o país. A visceral é mais específico, não? Então, e sobre todo o impacto que tem sobre o meio ambiente, não? Se tem observado que realmente a prevenção é possível e o controle também, mas se precisa da colaboração a nível local, não? Secretarias Municipais de Saúde e da população. Não há nada melhor que a participação comunitária no controle dessas doenças. Estou falando de diversas doenças, leishmanioses, chagas. O sucesso se tem quando há envolvimento da comunidade em geral junto às suas secretarias municipais de saúde para controlar esta doença, não? No estado de Goiás, no primeiro semestre do ano passado, foi verificado 491 casos de leishmaniose tegumentar. Não tenho esse análise, estou nessa procura, se são casos forâneos ou são casos autóctonos, porque pode ser de alguém que veio por razões turísticas e trouxe a doença e se detectou, não? Então, mais 491 casos. Neste ano não tenho informação. No período 2019 a 2022 foram registrados 166 casos de leishmaniose visceral e houve 11 mortes. No primeiro semestre do ano passado não houve óbitos. Mas é importante entender isso, que a Secretaria do Estado disponibiliza os testes. Quem vai fazer o teste é o Laboratório Central de Saúde Pública. A leishmaniose tegumentar, o diagnóstico, como eu falei, de primeira escolha é raspado da lesão. O diagnóstico da leishmaniose visceral, o teste rápido agora, se tornou um elemento importantíssimo, porque se imagina, lembra o que eu mencionava de que a necessidade é importante para confirmar, sem dúvida, é punção de medula óssea, punção de vaso, que nem sempre é disponível. Então agora nós já temos um teste rápido, biomolecular, que está ajudando. Mas quem faz é o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. No caso, Giovanni Cisneros, que é do estado de Goiás. Também, então é importante isso. O tratamento é oferecido também pelo Sistema Único de Saúde. Não existem farmácias em geral. Só o SUS fornece. Por isso que o diagnóstico tem que ser confirmado pelo SUS, seja município ou estado, e o tratamento seguido adequadamente. Além da distribuição dos kits e monitorar a doença, é importante que se tenha um aspecto fundamental que é a unidade móvel de zoonoses atue. São todas aquelas carrocinhas que capturam os animais, sobretudo em áreas com leishmaniose visceral, e montar armadilhas para capturar também o vector, não? Então é importante. Desde 2021, e sobretudo em áreas, como estou falando, em áreas endêmicas de leishmaniose visceral, o Ministério da Saúde implantou o uso de coleiras impregnadas com inseticidas para os cães. Entendeu? É importante que se veja isso também. E tem também disponível acessórios que repelem aquele mosquito palha, que são os flebotomínios, não? E também oferecem em determinados municípios e são considerados prioritários. As coleiras, essas de inseticida impregnado, são trocadas cada 6 meses, semestralmente. Em Goiás, foram registrados, atenção, em Goiás, casos caninos, não? E o primeiro semestre do ano passado foram registrados 3.242 casos de leishmaniose visceral canina. Então, é importante que estamos em uma área de risco. Sorte
o que el diagnóstico humano no es bien definido, o realmente los riscos fueron bajos y no hubo contaminación. Más importante ter en ese lado. Entonces, como eu falei, o SUS oferece isso. Actualmente, a través do Instituto Nacional de Infectología, o Evandro Chagas, que está en Belém do Pará, que es uno de los que rige este sistema, eles están utilizando tratamiento intralesional para leishmaniose tegumentar, ¿no? En menores de dosis en forma subcutánea. Son estudios que están en avance. Es posible que con el tiempo nos consigamos ter un tratamiento menor y más eficiente. Mas lembrando que sería en estos casos de leishmaniose tegumentar, no aquella con hiperalérgica, porque en esos los casos ahí la situación es mucho mayor, ¿no? O también la anérgica, que la situación es muy grave. Entonces ahí sí va a precisar un tratamiento clásico en ese sentido, ¿no? Entonces es importante que se vea en ese sentido y utilizar tratamientos menos tóxicos, ¿no? Aquí era lo que yo estaba mencionando en relación a tratar los CAEs, ¿no? En relación al tratamiento de los CAEs no son curados parasitológicamente y permanecen como reservatorios, ¿no? Entonces, por eso que la recomendación es la eutanasia do cão. Entonces, es importante que se vea. Y en términos generales, es importante que tengamos en cuenta de que el tratamiento de la leishmaniose visceral tiene prácticamente 3 pilares, ¿no? De tratamiento, ¿no? O glucantime, antimoniato de glucamina, la anfotericina B liposomal y el dexacicolato de anfotericina B. La glucantime son más usados, mas es el que tiene más problemas de toxicidad. La anfotericina B liposomal es el más recomendado, que da menos efectos colaterales, mas es el más caro, ¿no? Y el dexacicolato es uno que está comenzando a ser usado, mas tiene también la misma, es de bom, poco efecto colateral, mas tiene un grande problema también de custo, ¿no? Ahora, aquí, ya terminando, quiero mencionar de un aspecto importante, ¿no? Desde la década de los 80, estamos observando de que puede acontecer una coinfección Leishmania-AIDS. Entonces, inclusive la leishmaniose en términos generales es considerada como un criterio de riesgo de o paciente ter AIDS. O sea, a través, si el paciente tiene leishmania, puede ter AIDS. Entonces, estamos obligados a hacer un test de SIDA. Eso por un lado. Mas por otro lado, cuando la infección mismo acontece, atención con lo que voy a mencionar. A mudanza del cuadro. La leishmaniose tegumentar visceraliza, o sea, que es leishmaniose de pele mucosa, ella puede manifestar un cuadro de internalización, o sea, de los órganos internos manifestarse. O sea, puede ser una leishmaniose tegumentar con visceroesplenomegalía. Confunde. Y lo contrario también. Una leishmaniose visceral puede tener manifestaciones de pele, se tegumentariza. Entonces, conclusión, mucha atención cuando tengan pacientes con leishmania, descarten si él no tiene, claro, va a depender de la epidemiología, si él no tiene HIV, si él no tiene sorología para HIV, porque ahí la connotación clínica, epidemiológica y terapéutica va a ser diferente. Una visceral tegumentariza, una tegumentar visceraliza. Entonces, mucha atención en ese sentido. Téngate varios manuales que están viendo eso. Sorte que se está a través ya de tratamiento y manejo de AIDS, están disminuyendo los casos, mas con todo ainda hay un riesgo que debemos tener en cuenta. Un otro aspecto importante que tenemos a ver y que tengo que mencionar, y ahí yo participé y los estudios fueron un poco paralizados, embora tenga evidencias, ¿no? De que a leishmaniose, los vectores flebotomíneos pueden tener también vectores flebotomíneos que producen una doença que es la bartonelosis, que es una doença, bartonelosis andina, que es una doença dos lados andinos. Los dos son mismos flebótomos, sino que son flebótomos específicos. Entonces, teve una pesquisa que fue feita en la frontera trinacional, Brasil, Bolivia, Perú. ¿Y qué se está constatando? Que esos vectores
que a través, porque agora já temos uma estrada que é a interoceânica, que comunica Oceano Atlântico com Pacífico. Então, esses vetores também estão circulando fora do aspecto de imigração humana. Entendeu? Então, o que está acontecendo? E é um risco, não? Já há evidências de vetores flebotomíneos que estão, brasileiros que estão entrando e atravessando os Andes e chegando lá, por dar um exemplo, até Cusco, Machu Picchu. E por outro lado, vetores da Bartonellose, que é uma bactéria, já estão entrando na fronteira. Então, é um alto risco. Tem um estudo que já encontraram na fronteira. A nível de cidades do interior não foi, mas é um risco de disseminar a leishmaniose visceral em América Pacífico, que não tem, e disseminar vários tipos de outro tipo de leishmaniose mucocutânea lespuntea que entre no Brasil. E são os vetores que estão sendo, digamos assim, transportados de um lugar por outro e o ser humano também que está migrando. Então, muita atenção com esses aspectos. A Organização Mundial da Saúde, devido a tudo isso, a través de las organizaciones sanitarias panamericanas, crió una red y dentro de esa red entran los ministerios de salud que crearon los CIEVIS, que son los Centros de Investigación de Vigilancia de Surtos, que son exactamente los vigías para que esas doenças a nivel local, Brasil, como a nivel internacional, se diseminen y sean controlados. Entonces es importante, la Organización Mundial de Salud montó ese sistema de alerta y está en funcionamiento, ¿no? Entonces existen laboratorios de frontera comandados pelo Ministerio de Salud. La Coordinación General de Laboratorios de Salud Pública controlan esos laboratorios a nivel frontera justamente para evitar ese tipo de doenças, ¿no? Tentativamente esos CIEVIS que funcionan a red de SUS existen aquí. Houve entrenamiento, actualmente debe eso mantenerse, ¿no? Existen esos teléfonos para contacto aquí en Goiás, existe ese plantón permanente donde existe todo ese sistema de transmisión y existen esos ambulatorios que embora no están funcionando como debería ser debido a la importancia que tengan ambulatorios de medicina viaje, tanto Hospital das Clínicas como Hospital de Doenças Tropicais, que está siendo en este momento reactivado con mayor fuerza, dada justamente la difusión de la leishmaniosis como de otras doenças. La Organización Mundial de Salud teve sempre a intenção de erradicar as doenças tropicais negligenciadas, mas não está tendo o sucesso esperado e se está trabalhando ainda mais, sabendo de que melhorando esses fatores vai trazer ganhos econômicos para o governo. Então, falta muito aí, são políticas públicas que precisam serem melhor implementadas nesse sentido. Paralelamente, instituciones independientes de gobiernos crearon ese grupo de medicamentos para doenças negligenciadas y están trabajando ya, porque existen varios principios activos que debido a la farmaindustria como eran bloqueados y ahora comenzaron a ser trabajados y Dios quiser que comiencen a tener más suceso y serán aplicados a un costo bom, diríamos así, para ser usado. Existe una sociedad internacional para el estudio y incentivo de las doenças tropicales negligenciadas. Aquí en Brasil no tiene mucho suceso eso, mas a nivel de varios países, sobre todo países africanos y asiáticos, estas sociedades funcionan bien. Así como existe también una sociedad de médicos para el ambiente, ¿no? Que también no tiene mucha eficiencia por aquí. Entre tanto, yo fico feliz de que la UNB, Universidad de Brasilia, crió una asociación dedicada al combate a las doenças negligenciadas. Y nós aquí na UFG tenemos la suerte de contar con el gerador de ese programa, que es el doctor Teixeira, que es lo que está incentivando, y él nos está incentivando, inclusive aquí en Goiás, para mantener ese tipo de pesquisas y para combater esas doenças negligenciadas. Dios quiera que tengamos suceso y podamos dar un aporte mayor en ese sentido. Muito obrigado pela sua atenção. Só para terminar, lembro-lhes de que muito conhecimento, como fala Leonardo da Vinci, faz sentir humilde. Enquanto se tem menos conhecimento, a pessoa se torna
muito ignorante nesse sentido. Nós precisamos sermos humildes, porque o patrimônio da ciência é a humanidade, não? E, finalmente, as palavras de Albert Einstein, que procuremos ser pessoas de valor, mais que pessoas de sucesso. Então, muito obrigado, boa noite, e eu aguardo algumas perguntas ou dúvidas, e me coloco à disposição através do meu e-mail, ou através do meu WhatsApp para poder atender a vocês. E eu estou à sua disposição. Obrigado, boa noite. Ótima aula, professor. Ótima aula, incrivelmente interessante. Uma aula que durou aí a sua 1h30, sensacional, incrível. Eu quero agradecer em nome da Associação Médica de Goiás, em nome do professor Valdemar, por ter dado esse tempo para a gente aqui hoje. E nós ficamos por aqui. Nós encerramos, nós agradecemos. Boa noite a todos que nos acompanhamos e muito obrigado a todos e até a próxima.